Un saludo muy especial al- a la Iglesia Cristiana Rediles y a todo el cuerpo de Cristo en general, a todos los que en este momento están viendo este video. Este fin de semana, por decreto de la Alcaldía Mayor de Bogotá, estaremos aislados socialmente y todo como una forma de poner de nuestra parte para mitigar la pandemia que está afectando al mundo entero, el coronavirus. Por lo que muchos establecimientos, instituciones, empresas, lugares públicos en general no estarán funcionando, entre ellos las iglesias. Pero como la obra de Dios no se detiene, hacemos uso o buen uso de la tecnología. Por esta situación, templos grandes, medianos, pequeños, antiguos y modernos estarán vacíos por estos días. Y es lo que me ha llevado a compartirles desde la distancia esta hermosa palabra. Leamos la palabra de Dios en Marcos 13, 1, 2. Leámosla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios en Marcos 13, 1, 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hemos aprendido que a Dios se le da lo mejor. Este discípulo que le habló a Jesús lo tenía claro, solo que le pasó algo que a todos nosotros en algún momento nos ha sucedido: atravesar una línea invisible que nos lleva a pretender sorprender al Señor, y es ahí donde erramos. Estudiemos el versículo. Primero el discípulo empezó bien, lo llamó maestro. Curiosamente, después de esta palabra encontramos una coma, y esta coma determina una pausa. Yo creo que en ese pequeño espacio de tiempo, el Señor Jesús se sintió halagado, honrado. Este discípulo le estaba haciendo un reconocimiento, y eso es de gran agrado, de mucho agrado para el Señor. Confirmémoslo con la palabra. En Juan 13:13. Dice la palabra de Dios allí: Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Es evidente, al Señor le agrada que lo exaltemos llamándole maestro. Pero obviamente, si a alguien llamamos maestro, entonces debemos ser sus seguidores, sus alumnos, sus verdaderos discípulos, para poder ser consecuentes. Leamos aquí mismo en el versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Toda expresión nuestra hacia el Señor debe ir acompañada de acciones. Y esas acciones deben ser todas aquellas que Él hizo estando en la tierra. Él amó, perdonó, exhortó, consoló. Con la ayuda del Espíritu Santo venció la tentación. Lavarse los pies, o mejor dicho, lavarle los pies al prójimo, a un hermano, es un acto de humillación. Pero esto lo hizo Jesús como forma sencilla, simple, primaria, elemental, para enseñarnos como buen maestro lo que debemos hacer con el prójimo. Al Señor solo le faltó plastilina y recortes de papel. Él quiere que amemos a nuestra esposa como Él amó a la iglesia. Él desea que perdones a tu esposo como Él nos perdonó a todos. Él quiere que exhortemos firmemente a los que pervierten el evangelio como Él firmemente exhortó a los fariseos. Pero por mucha firmeza, siempre hubo amor en su corazón. Él quiere que consolemos a nuestros padres y a nuestros hijos como Él nos consuela en las tribulaciones. Él quiere. El Señor Jesús quiere que venzamos la tentación como Él venció en el desierto y como venció en la cruz del Calvario. Recuerda que es bueno expresarse a Dios, pero sobre todo ejecutar lo bueno que le expresamos a Él. Segundo, el discípulo le habló a Jesús de piedras. Pasó la línea invisible de la que te había hablado al principio. Le habló de algo material, de algo que perece, de algo que se destruye con el tiempo. De hecho, ese templo al que se refiere el discípulo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Quiero decirte
que las piedras que le interesan a Dios somos nosotros. Somos tú y yo. Son las personas. Vayamos por favor a Primera de Pedro 2:5. La palabra de Dios allí dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Esto lo dice el apóstol Pedro. A lo mejor aquel discípulo que quiso sorprender al Señor. Ya no se trata de un templo físico, que a la final, tarde que temprano, va a ser destruido. Lo hemos visto, ¿cierto? Se trata de un templo espiritual que por el contrario debe ser edificado a diario con cada uno de nosotros. Lo dice la palabra, piedras vivas. Ese templo grande donde te congregas va a desaparecer. Ese templo mediano en el que te congregas va a desaparecer. Ese templo pequeño en el que te congregas va a desaparecer. Pero aún así, no puedes dejar de congregarte. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Tremendo. Y nos congregamos no como piedras perfectas, sino como piedras vivas que necesitamos edificarnos en todos, entre todos, pero en el Señor. Leamos el versículo 24, que poco se lee, antecitos del 25, obviamente. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Dejemos de valorar tanto una piedra inerte, un pedazo de ladrillo. Valorémonos entre nosotros. Piedras vivas. Somos el cuerpo de Cristo. Muchas bendiciones y gracias al Señor por su palabra. Amén.